ustedes en esta tarde. Claro, qué hermoso, ¿verdad? Es escuchar la lluvia en el techo. Cuando somos techos así de lámina, cuando no son de lámina, pues no se va a escuchar así. Pero es una bendición de Dios, hermano. Quizás a lo mejor a algunos, pues no les guste, porque es, qué horrible día, ¿no? No es horrible. Viene de Dios. Es bendición de Dios y gracias a Dios por ello. Yo sé que en ocasiones, pues, hay inundaciones, pero viene de Dios. Dios tiene sus razones. Gracias a Dios, hermanos, que nos envía esta gran bendición de la lluvia. Y bueno, hermanos, pues vamos a continuar con lo que estamos estudiando ahí en el Salmo número 119 y estamos con la letra número, ¿se acuerdan de la letra? La letra, ¿qué número, bueno, qué número de letra es? Bueno, llamando. La 10. De eso fue hace varias semanas. La letra Lame, número 12, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿O ya se nos olvidó? Es normal que se nos olvide, ¿verdad? Pero pues, hay que esforzarnos para que después de la pues, enseñanza, pues, llegando a la casa, pues demos otro repaso, ¿verdad? De lo que hemos estado estudiando. La letra número duodécima, que viene siendo la letra número 12, la letra Lamed, que tiene un valor en geometría de 30. Tiene un valor de 30 esta letra Lamed. ¿Y qué es lo que hemos estado estudiando, hermanos, en este pasaje? Bueno, hermanos, esto es el tema que yo le puse a esta porción de la escritura. Dios es fiel. Dios es fiel para salvar a sus santos. Pero ¿por qué Dios es fiel para salvar a sus santos? Bueno, porque podemos confiar en Él. Por eso. Porque Él es confiable. Y decíamos, hermanos, su palabra es confiable. Necesitamos confiar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Para que este salmo, hermanos, se haya llevado 176 versículos y todos con el enfoque de su palabra, bueno, es porque su palabra es confiable. Su palabra, en ella, como decíamos en la mañana, es donde vamos a encontrar la salvación. Bueno, lo dice el apóstol Pedro, lo dice de igual manera también Santiago, lo dijo el Señor Jesucristo a los fariseos. En esta palabra, hermanos, es donde nosotros encontramos la salvación. Por eso, su palabra es confiable, decíamos. Pero también de igual manera, hermanos, decíamos, su creación es confiable. Todo lo que nosotros observamos en el universo, hermanos, como ya lo he mencionado muchas veces, porque el apóstol Pablo lo dice a los hermanos en Roma, las cosas hechas, las cosas invisibles de él, su eterno poder y gloria se dan a conocer por medio de las cosas hechas. Así lo escribió el apóstol Pablo. Entonces, de hecho, hermanos, hace no sé quién me enseñó una foto en abril 21, va a haber algo hermoso en el universo, ¿no? Que va a aparecer como una cara sonriente. ¿Verdad que sí? Se van a juntar dos planetas y luego la parte baja de la luna y va a aparecer una carita así sonriente, así como chinito, no sé. Pero bueno, eso es algo que está en el universo, ¿no? Entonces las cosas de Él, invisibles o no invisibles, se hacen ver claramente por medio de su creación. Es algo hermoso, hermanos. Hace unos días yo estaba leyendo acerca de un planeta que gira alrededor de 2 soles. ¿Cómo le hacen? No lo sé. Pero los astrónomos, ¿verdad?, que han estudiado eso, es lo que ellos escribieron por ahí. ¿Cómo se dieron cuenta? Tampoco lo sé. Pero bueno, ustedes saben muy bien que ya los telescopios son poderosísimos, que pueden ver más allá de lo que los ojos ven. Entonces, su creación es confiable. Pero además también, hermanos, su voluntad es confiable. Por eso Dios es confiable. Y nosotros podemos confiar en su voluntad porque su voluntad, hermanos, es el deseo de Él, es el anhelo de Él para todos y cada uno de nosotros. Entonces, Dios es fiel para salvar a sus santos porque Él es confiable.
palabra es confiable, su voluntad es confiable, su creación es confiable. Segundo punto, hermanos, Dios puede salvar o salva a sus santos porque sus santos se deleitan en su palabra. Yo no sé si usted se deleita, hermanos, al leer la palabra, pero eso es algo que nos debe de dar gozo y alegría cada vez que la leemos. Yo sé que hay porción de las escrituras que cuando usted la lee, pues no le halla. Por ejemplo, cuando yo primera vez que leí el libro de los números, hermanos, no le hallaba. No le hallaba. Léalo y se va a dar cuenta usted. Pero después de tantas veces, pues uno se va a dar cuenta del propósito para el cual está escrito todo eso. Y quizás a lo mejor hay algunos otros pasajes que sean difíciles de entender. Pero hermanos, el mismo apóstol Pedro lo dijo, que algunas de las cartas que Pablo escribió eran difíciles de entender. Y que lamentablemente muchos las tuercen, esas que son difíciles de entender. Pero bueno, cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, hermanos, debemos deleitarnos en ella. ¿Y sabe por qué? Porque el mismo salmista, pero no en este salmo, en el salmo número 1, el hombre o el varón que se deleita en la palabra de Dios es una persona bienaventurada. Si usted quiere ser una persona bienaventurada, si usted quiere ser una persona dichosa, cada vez que lea la palabra de Dios, deleítese en ella. Entonces, Dios, hermanos, salva a sus santos, ¿verdad? Porque, primeramente, sus santos, en segundo lugar, se deleitan en su palabra. Y dice aquí en el Salmo 119 y versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ¿se fijan? Por eso puse este punto ahí, ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces, una de las cosas que nosotros encontramos en esta persona que escribe este salmo es de que él o ella, ¿verdad?, hubiera muerto si no hubiera encontrado delicia en esta ley. Se deleita en la ley de Dios. ¿Se deleita usted en la ley de Dios? ¿Sí? ¿Se deleita todos los días? ¿O allá de vez en cuando Benjamín la lee? Bueno, necesitamos leerla y estudiarla y pues escudriñarla todo el tiempo que nosotros podamos hacerlo. Entonces, sabemos, hermanos, que el salmista se deleitaba en esta ley. Además, también, hermanos, recordando esto, o teniendo en mente esto, me acordé de estos dos hombres. Si ustedes recuerdan, hermanos, cuando el Señor Jesucristo resucitó, y precisamente el día de hoy se celebra la resurrección, había dos hombres que ese mismo día que el Señor resucitó, iban de regreso allá a su rancho. ¿Saben cómo se llamaba? A Emaús. Ellos iban a Emaús y el Señor resucita. Ese mismo día, hermanos, el Señor se les aparece a ellos. Claro, les cegó los ojos, ¿verdad? Con los ojos abiertos estaban cegados, aunque Él estaba platicando ahí con ellos. Porque venían platicando. Y ahí empieza, ¿verdad?, una conversación ahí entre ellos. Y aparentemente, pues después de que se le pregunta, bueno, ¿qué es lo que están platicando? Bueno, ellos dicen, bueno, ¿qué eres tú el único forastero que no saben las cosas que han sucedido? Ellos les decían a Jesús, ¿verdad? ¿De qué? Pues acerca de aquel Jesús Nazareno, poderoso, etcétera, etcétera. Y luego ellos mismos dicen, nosotros pensábamos que él habría de salvar. O sea, ya se habían, hermanos, dado por vencido estos hombres. Y entonces, cuando el Señor hablaba con ellos y les empieza a hablar de las Escrituras, dice, esto es lo que está escrito ahí. Y se decía el uno al otro, estos dos hombres. Uno de ellos era, ¿cómo se llamaba uno de ellos? Dale el nombre de uno de ellos. Pero, bueno, no me acuerdo. Dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. El Señor les citaba las Escrituras de estos hombres y ellos, de verdad, sentían algo dentro de ellos. Yo no sé si usted siente algo cada vez que usted escucha o lee en las Escrituras, pero esto es lo que pasaba con ellos. Porque la Escritura, hermanos, es lo que produce dentro de cada uno de nosotros. Produce una delicia, produce un deleite, produce algo, hermanos, que le conmueve. Eso es cuando realmente ya está enfocado en ello. Cuando no, pues obviamente no.
Cuando uno está leyendo la escritura, pero su mente está en otra parte, pues, obviamente no va a tener ese efecto en usted. Pero en estos dos que iban a Emaús, sí, ellos empezaron a sentir algo, ¿no? Claro, después se dieron cuenta que era el Señor, porque Él, ¿verdad?, los exhorta, ¿verdad?, a estos dos hombres que ya se habían dado por vencidos e iban de regreso a la ciudad o al pueblo de Emaús. Pero además también, hermanos, dice Jeremías capítulo 15, versículo 16, y este pasaje quizás en otras ocasiones lo hemos mencionado, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, dice, y por alegría de mi corazón, oh Jehová de los ejércitos. Así escribe estas palabras el profeta Jeremías, hermanos, aquí en este pasaje. Pero hay algo muy importante que él menciona aquí. ¿Cómo está eso de que dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí? ¿Por qué las habrá comido? ¿Por qué creen ustedes? Se puede comer la palabra, no estamos hablando de romper y luego comerse los papeles. Allá en aquel entonces eran rollos. Él digerió lo que él leyó acerca de lo que haya leído. El asunto es de que fueron gozo y alegría, ¿no? ¿Hizo lo mismo él? ¿Quién? Esdras también, sí. Esdras, bueno, vemos, ¿verdad?, cuando encontraron la escritura y empezó a hablar al pueblo, y sabemos, hermanos, la reacción de todo el pueblo en esa ocasión. Esdras era una persona, hermanos, que, bueno, era un escriba, eso es lo que era él, un doctor de la ley. Pero no habían oído ni escuchado la palabra en años. No sé cuántos años eran. Bueno, estuvieron 70 años en el exilio, pero en esa ocasión se manda a traer, ¿verdad?, lo desempolvaron los libros que tenían ahí, y fue cuando empezaron a leer la palabra, y todos también se gozaron y estaban dispuestos a hacer lo que la palabra decía allí a ellos en esa ocasión. Pero aquí es interesante, ¿no?, lo que el profeta escribe en este pasaje. Dice: las comí, comió la palabra y fue gozo, fue alegría en su corazón. Y claro, como les decía hace un momento, hermanos, allá en el Salmo, en el capítulo número 1, si usted se fija, ¿quién es esa persona bienaventurada? Bienaventurado varón, ¿verdad? Primeramente, que no se involucró en las cosas malas. Pero segundo, hermanos, dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermanos, debemos deleitarnos en la ley de Dios, meditar en ella de día y de noche, como dice aquí el profeta. Por eso también, hermanos, ahí en el versículo número 93, leíamos, ¿verdad?, 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Luego 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque con ellos me has vivificado. Muchas veces, hermanos, nos sentimos totalmente agobiados, nos sentimos totalmente deprimidos quizás, nos sentimos, hermanos, que estamos en oscuridad, nos sentimos, como el mismo salmista dice, con los 4 pies, ya casi en la tierra. Bueno, hermanos, la palabra de Dios vivifica, lo habíamos mencionado en otra ocasión. Y esto es lo que dice el salmista. Cuando él menciona acerca de la palabra de Dios, dice: yo nunca la voy a olvidar. ¿Por qué? Porque con esa palabra, dice, me has vivificado. Entonces, eso es precisamente el siguiente punto que tengo aquí, hermanos. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Por qué había sido vivificado con los mandamientos de Dios? Bueno, hermanos, dice Proverbios capítulo 6, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Muchas veces, hermanos, a muchos de nosotros no nos gusta la reprensión. ¿A quién le gusta que lo reprendan? ¿A nadie le gusta que lo reprendan? No, a nadie le gusta que lo reprendan, hermanos. Pero la reprensión, cuando se hace, hermanos, con un propósito genuino de corregir, de instruir, bueno, hermanos, dice aquí el Salomón, es camino de vida.
Camino de vida, ¿por qué? Muchas veces, hermanos, no sabemos que vamos por mal camino. Y cuando vamos por mal camino, obviamente se necesita corrección. Y muchas veces no les gusta que lo corrijan. O se necesita reprensión también de igual manera. Pero es camino de vida. Porque muchas veces pensamos por camino que aparentemente se ve bien, pero es camino de muerte. También dijo eso el mismo profeta Jeremías. Entonces, el mandamiento, hermanos, dice aquí Salomón, es una lámpara. El mandamiento es lámpara y dice, y la enseñanza es luz. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque en ocasiones estamos nosotros caminando por la oscuridad y ni cuenta nos hemos dado. Por eso en la mañana mencionaba también Salmo 119, pero más adelante, en el versículo 172, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que va precisamente, hermanos, con este pasaje de la Escritura. Pero además también, hermanos, hoy Jesús, hermanos, es nuestra vida, bueno, porque ahí dice en Juan capítulo 1, versículo 4, que Él es la vida y recibimos vida a través de sus palabras. Y hay varios pasajes, hermanos, si se fijan ustedes en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y es que, hermanos, el mismo Señor Jesucristo, hablándoles a los discípulos y toda la gente que estaba allí presente, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado, dice, son Espíritu y son vida. De hecho, más adelantito, el mismo Pedro reconoció ello, hermanos, cuando el Señor Jesucristo menciona estas palabras, y antes de estas palabras, mucha gente empezó a alejarse de él, porque se le hicieron duras las palabras. Los mismos discípulos dijeron, oye, la gente dice que son palabras bien duras las que estás hablando. Y mucha gente se empezó a ir. Y así también en ocasiones mucha gente no se empieza a dejar porque sienten, ¿verdad?, que las palabras son duras. Quieren oír puras cosas bonitas. Pero no siempre es así, hermano. Si sucedió con el Señor Jesucristo, pues obviamente también va a suceder con nosotros. Pero cuando el Señor le dice a sus discípulos, bueno, también si quieren ir ustedes, dice, ¿a quién iremos? Dice el apóstol Pedro. Me parece que es el versículo más adelante, ahí del 73-68. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es algo, hermanos, que necesitamos nosotros también tener en mente. Solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. A estas palabras que ya les he mencionado una y otra vez. Por eso, hermanos, hay que darle importancia, hay que darle el valor que se merece lo que es la palabra de Dios. Porque es inspirada por Dios. Dios, hermanos, fue el que sopló estas palabras a los hombres que la escribieron. Y por eso, hermanos, la tenemos aquí enfrente de nosotros, porque en ella es donde nosotros vamos a encontrar la salvación, como ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, hermanos, Dios es fiel para salvar a sus santos, porque nos deleitamos, sus santos se deleitan en su palabra. Y si usted no se deleita en la palabra de Dios, bueno, hermanos, entonces, no sé qué va a suceder con usted. Porque cuando usted se deleita en ella es cuando usted va a ser saciado, hermano. Saciado dependiendo de la situación en la cual se encuentre usted, o en cualquier necesidad que usted tenga. Pero necesita gozarse, necesita tener alegría cada vez que usted lea o escuche la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios es fiel para salvar a sus santos, porque sus santos se deleitan en su palabra. Y el último punto que tengo aquí, hermanos, si vemos más adelante los últimos 3 versículos, bueno, Dios es fiel para salvar a sus santos porque Él nos va a liberar del enemigo. Y se fija ahí, hermanos, en el versículo número 93, dice, nunca jamás, bueno, esto es lo que es 94, tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. ¿Qué es lo que nos enseña el escritor con este pasaje cuando dice, tuyo soy? Ya no soy yo de mí mismo, hermanos. Ahora soy de Dios. El principal enemigo del cual Dios, hermanos, nos salva, ¿saben quién es? Yo. Primeramente, hermanos, del enemigo que es dentro de uno mismo. Porque muchas veces, hermanos, muchos de nosotros no queremos reconocer
que nosotros mismos somos el problema. Nosotros necesitamos corregirnos nosotros mismos. Bueno, Dios nos libera de este mismo enemigo que está dentro de cada uno de nosotros. Por eso escribe esto, ¿verdad? El salmista: tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Claro, hermanos, si usted nota, cada versículo es tratar de hablar de los mandamientos de Dios. Y esto el apóstol Pablo dijo algo parecido acerca de esto. Recuerden ustedes, Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Recuerdan? Mas vive Cristo en mí. Entonces, ya no pertenecemos a nosotros mismos, hermanos. Ahora pertenecemos a Dios. Y claro, hermanos, eso es cuando realmente nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Ahora pertenecemos a Él. Entonces, puesto que pertenecemos a Él, necesitamos ser guiados por Él. Y para que nosotros dejemos que Él sea guiado, que nosotros seamos guiados por Él, bueno, necesitamos la mansedumbre. Necesitamos ser mansos, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los mansos. ¿Recuerdan Mateo capítulo número 5? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor Jesucristo, ¿verdad? También más adelantito ahí en Mateo y en Lucas dice: el que quiera venir en pos de mí, que primero que niéguese a sí mismo. Con su cruz y sígame, dice. Pero lo primero es tú, el tuyo, el interior tuyo. Por eso dice el salmista: tuyo soy. Ya no es él, ya no es de nadie más. Tuyo soy, sálvame, sálvame, Señor. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Entonces, Dios, hermanos, nos libera del enemigo, pero del enemigo que está dentro de uno mismo, dentro de cada uno de nosotros. Además de que también, hermanos, nos libera de otros enemigos, que era precisamente, hermanos, lo que sucedió con el rey David por mucho tiempo. David tenía muchos enemigos, hermanos, bastantes, que claro, obviamente lo querían también asesinar, lo querían matar. Pero, hermanos, Dios nos liberó de todas esas. Bueno, también nosotros, ¿verdad?, podemos ser liberados de otros enemigos. Dice aquí el salmista, ¿no?, en el versículo 95, si ustedes fijan: los impíos, los malos, me han aguardado para destruirme. Eso es lo que habían planeado, eso es lo que determinaban hacer los impíos, los malos, los enemigos. Pero él dice, hermanos: mas yo consideraré tus testimonios. ¿Se fijan cómo en cada versículo empieza o regresa a la palabra de Dios, a los testimonios de Dios, a la ley de Dios? Aún y cuando los malos, los enemigos, hermanos, busquen ocasión para destruirnos, que fue precisamente lo que trataron de hacer con el rey David. Claro, Dios, hermanos, Dios le liberó de estos enemigos. Eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Y claro, hermanos, nos libera del principal enemigo de todos, Satanás. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Permitamos resistir al diablo, como dice Santiago. Porque obviamente el diablo, hermanos, como mencionábamos también hoy en la mañana, el diablo siempre va a buscar alguna manera, algún método, como mencionábamos la semana pasada, tiene sus métodos para hacernos caer. Eso es lo que va a hacer Satanás, hermano. Va a buscar lo que nos atrae y lo va a usar para tumbarnos, para destruirnos. Por eso, ¿verdad?, decía el apóstol Pablo: no se dejen ser movidos fácilmente. Porque muchos fácilmente, hermanos, pueden ser movidos. Muchos somos como los niños, hermanos, que nos dan un dulce y allá vamos. ¿Verdad que sí? O nos enseñan un perrito chiquito, bien bonito, y allá vamos. Bueno, eso es lo que hace Satanás, hermano. Nos pone algo agradable, algo hermoso, algo delicioso, como a Eva, y caemos. Pero Dios, hermanos, nos puede liberar. Dios nos libera de este inmenso enemigo, porque es el principal enemigo que todos y cada uno de nosotros tenemos. Por eso, hermanos, el último pasaje que tengo aquí es este: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda, se dice, alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Por eso no debemos dar lugar al diablo. En las cosas que nosotros hacemos en la vida, en las otras que están en nuestro entorno, en las cosas seculares en las que nosotros nos envolvemos todo el tiempo, la escuela, el trabajo, no podemos dar lugar al diablo. Siempre prioricemos las cosas de Dios. Y Dios, hermanos, nos librará de estas. Así como le dijo Dios a Josué, así como yo estuve con Moisés, también voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, pero la responsabilidad tuya es esta. ¿Qué le dijo? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios le dice a Josué, hermano? Esfuérzate. 1, 2, y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le dijo David a Salomón cuando ya David estaba para dejar este mundo? Esfuérzate y qué. Y sé hombre. Y le dice. No es como nos decían nosotros cuando estábamos chiquitos, sé macho. ¿Verdad? Cuando nos caíamos y nos cortábamos, eres que el macho. Está diciendo simplemente que tengas valor. Eso es lo que le está diciendo, hermanos, Dios a Josué. Tú primeramente tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Porque, hermano, no iba a ser fácil. No iba a ser fácil entrar a la tierra. No iban nomás a pasar el río Jordán. Mira ya todo lo que... No. Tenían que pelear. Tenían que luchar con muchos de los que ya estaban allí viviendo, hermanos. Eso es lo que tenían que hacer. Por eso le dijo Dios a Josué le dice a aquellas 2 tribus y media tribu de otros, Rubén y otras, les dice, ¿saben qué? Ustedes ya necesitan venirse para pelear con nosotros. Tienen que entrar hasta que todos nuestros hermanos reciban su pedazo de tierra. Entonces, ustedes pueden regresar. Porque esas tribus se quedaron de un lado del Jordán. Les gustó esa tierra. Esa tierra era donde tenían bastantes pastos para sus vacas y, en fin, sus animales. Y entonces, Josué les dice, ¿saben qué? Las mujeres se van a quedar aquí, los niños se van a quedar aquí, pero ustedes los hombres fuertes, se van a pasar con nosotros. Van a cruzar el Jordán con nosotros, porque tenemos que luchar, tenemos que pelear. Dios les había dado la tierra, pero ellos tenían que hacer su parte. Dios hace su parte, nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Hermanos, Satanás anda detrás de nosotros. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, nos va a ganar. Nos va a ganar. Por eso, como mencionábamos, necesitamos ser sobrios y necesitamos velar. Porque Satanás, hermanos, es como un león. Ya les he mencionado muchas veces, hermanos, las diferentes videos que se muestran en National Geographic y todos esos lugares cuando ustedes ponen videos donde hay tal león, ¿verdad? Esperando a, ¿verdad? Su presa. Y siempre van a buscar a quién. ¿A quién agarra el león? Al más débil, hermano. Al más débil. Entonces, o al más distraído. ¿Verdad que sí? Porque han agarrado animalotes, no los más chiquitos, pero son los distraídos. O los más lentos, los más viejitos, quizás, no lo sé. Los agarran. Bueno, así es Satanás. Satanás va a buscar la manera, ¿no? La manera en cómo destruirlos, porque no se quiere ir solo. Y no se va a ir solo. Porque, hermanos, el infierno fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Para ellos fue preparado. Pero no se quiere ir solo. Y no se va a ir solo, hermano. No se va a ir solo. Recuerden, hermanos, lo que hemos estado estudiando en la epístola de los Tesalonicenses. En la venida del Señor va a venir en llama de fuego para dar retribución, para dar castigo, para dar pago a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor. Pero, hermanos, gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, Dios salva a su pueblo. Dios salva a su pueblo porque Él es confiable. Dios salva a su pueblo, hermanos, porque su pueblo se deleita
en su palabra, Dios salva a su pueblo porque nos va a liberar y nos libera del enemigo. Esos son los tres puntos, hermanos, que tenía yo en este pasaje de la Escritura. No sé si tienen preguntas o comentarios. ¿Estamos bien? No me regreso. Como decía el hermano de José Luis. Bueno, además también, hermanos, Satanás, Satanás es el principal enemigo. Dios nos libera, hermanos, del enemigo del orgullo. Yo no lo puse en orden, pero bueno, pasa, todos conocemos a revés. Dice ahí en el versículo número 96, a toda perfección, claro, la perfección es la perspectiva del hombre, dice, he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. ¿Se fijan la manera en cómo se expresa acerca de la palabra de Dios aquí en este pasaje? A todo enemigo he visto fin, a toda perfección, perdón, he visto fin. Amplio, sobremanera es tu mandamiento, es lo que vemos aquí en este pasaje. Entonces, la perfección humana, hermanos, tiene límites. Dios nos ha limitado, hermanos. Bueno, hay una perfección en la perspectiva del hombre, pero hermanos, hay una perfección en la perspectiva de Dios. La palabra de Dios no tiene límites. Claro, muchas veces, hermanos, el problema principal del hombre es porque confiamos en lo que diga. Tú haz lo que dicte tu corazón. ¿Han escuchado eso? Bueno, ese es un gran problema. No podemos seguir lo que el corazón dicte, porque fíjense lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo número 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad que sí? Y perverso. ¿Quién, dice, quién lo conocerá? Pensamos, ¿verdad?, que conocemos a nuestro corazón y nos dejamos llevar por lo que el corazón dice. Pero hermanos, el corazón es engañoso, así escribió el profeta. El corazón es engañoso y además dice más que todas las cosas. Además es perverso, así lo dice el profeta Jeremías. Pero además también, hermanos, muchas veces pensamos que nuestras decisiones son las correctas. Bueno, dice Jeremías 10:23, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar. Entonces, ¿de quién es? De Dios. Nosotros no tenemos el control de las cosas, es Dios. Es Dios el que tiene el control de todas las cosas. El hombre no es señor, no tiene, hermanos, poder sobre sí mismo, sino es el mismo Dios. Por eso, hermanos, necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios. Y este pasaje de Proverbios, pues ya lo conocen ustedes, capítulo 3, versículo número 5. Fíjate de Jehová, ¿y qué más? Y no en tu propia prudencia. Y vamos a leerlo todo el pasaje para que nos demos cuenta. Proverbios capítulo 3. Dice Salomón aquí en este pasaje, versículo 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón, ¿se fijan? Y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no dice que confíes en tu corazón. Confía en Dios, claro, con tu corazón, con todo tu corazón, pero en Dios. Y no en tu propia prudencia. Dice el 6, reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Yo no te lo pide el 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, es en Dios el que necesitamos poner nosotros toda nuestra confianza. Entonces, Dios nos libera, hermanos, del enemigo dentro de nosotros. Dios nos libera de los impíos, de los enemigos otros que tenemos. Dios nos libera del enemigo, el principal enemigo que es Satanás, pero también Dios nos libera de nuestro propio orgullo. Eso es lo que hace Dios. Entonces, por eso el salmista, hermanos, decía en ese pasaje, en el último pasaje que ya veíamos, Salmo 119 dice, a toda perfección he visto fin. Pensamos, hermanos, que somos perfectos en muchas cosas.
Pensamos que somos mejores que otros. ¿Verdad? Eso es lo que está, es como una hipérbole lo que está escribiendo aquí el salmista. A toda perfección he visto aquí. La única perfección, hermanos, que no tiene fin, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo, permanece para siempre. Y esa es la perfecta. Eso es lo que es perfecto. Cuando el apóstol Pablo dice, cuando venga lo perfecto, no dice él, y hay que poner atención, lo perfecto, porque en ese tiempo todavía había dones, todavía había muchos milagros, porque todavía aún no llegaba todo lo perfecto. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. La lengua hace muchas otras cosas. Usted puede leer esto ahí en la Carta a los Corintios, capítulo número 13. Entonces, hermanos, necesitamos tener en mente estas cosas, que Dios salva a su pueblo, pero necesitamos nosotros, hermanos, confiar en él. Necesitamos nosotros deleitarnos en su palabra. Necesitamos tener en mente que Dios nos libera del enemigo. Ahora sí, se me olvidó poner la conclusión y porque no la puse, que este día de hoy. Sí. No sé si tienen preguntas o comentarios. Sí. Algo que se dice cada rato se repite. Bueno, vuelvo otra vez a repetir. Sí tenemos nosotros una decisión propia, por lo que estaba diciendo entre lo que es bien es que nosotros tenemos la decisión de tomar, hacer el bien o hacer el mal. La decisión de elegir. Sí. Como por ejemplo, Eva. El salir de ella tomó su propia decisión ahí. Otro ejemplo, José el soñador tomó su propia decisión cuando se rehusó a cometer pecado delante de él. Puso a Dios en primer lugar. Eva no puso a Dios en primer lugar. No estoy ocupado aquí que la mujer más no. Hombre y mujer. Pensar que no estoy diciendo. Pero pongo los dos ejemplos, porque esos dos ejemplos nos traen a nosotros. ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Sí? La única cosa que corresponde a todos y cada uno de nosotros es elegir adecuadamente. Acuérdense lo que Dios le dijo al pueblo de Israel ahí en Deuteronomio. He aquí yo pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida o la muerte. Dios le dice al hombre, al pueblo, escoge pues la vida. Pero ¿qué escogemos nosotros? ¿Qué escogemos en lugar de escoger la vida? Bueno, ya mencionó el hermano Eva, mencionó a José, pero también hay muchos otros hermanos. Eso fue lo que escogió Lot. Gracias, hermano. Lot, porque Abraham le dijo, escoge también, ¿se acuerdan? Si tú te vas para allá, no voy para acá, o etcétera, o viceversa. Escoge. ¿Y qué hizo Lot? Alzó los ojos y miró un camino verde rumbo a Zoar, así dice Génesis 19, y se fue por ahí. Porque se miraba bonito, por la orilla del río, pero fue a dar a Sodoma y Gomorra. ¿Qué es, verdad, sinónimo de pecado? Fue a dar, y claro, finalmente destrucción. Entonces, sí, necesitamos elegir. Esa es la responsabilidad nuestra. Elegir, pero como le dijo Dios al pueblo, escoge pues la vida para que te vaya bien y seas bendecido. Y por eso, hermanos, estamos como estamos, porque muchas veces cometemos errores en las elecciones que nosotros hacemos. ¿Preguntas o comentarios? Vamos a dejarla ahí, hermanos, que Dios nos bendiga.